Seguimos en Like a las 10. Recordad que estamos en el 30 de la TDA y también en 22 de Supercanal. También en el sitio web está el streaming, nos pueden seguir, ¿no? En www.unidiversidad.com.ar y además vas a poder estar todo el tiempo informado e informada con todo lo que sucede en la actualidad nacional, provincial y por supuesto nacional. También tenemos para contarles hoy que se suma a Señal U un nuevo ciclo, el ciclo Catalejo, y estamos con sus autores aquí junto a nosotros en el estudio, Daniel Fermani y Andrés Cassiani. Bienvenidos a Like a las 10. ¿Cómo les va? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, un gusto. Cuéntenos un poco de qué se trata esto, que vamos a ver, ponerlo un segundito en pantalla, dale. ¿De qué se tratan estos pequeños cortos, podríamos decir? No alcanza la pobreza para ser pobre, ni la riqueza basta para ser dichoso. Entonces llega un verso que dormía en el corazón de la memoria y pasa la infancia sonriendo, montada en un triciclo de colores. Bueno, hasta ahí, Daniel y Andrés, ¿cómo se juntaron para hacer este trabajo? ¿Ya habían hecho algo juntos? Última sombra. Sí, bueno, con Andrés nos conocemos hace años y tenemos más proyectos que realizaciones, pero se van concretizando. O sea, él, bueno, lo conocen, ¿no? Por su arte plástico, y él fue que me llamó y me dijo: veo que publicás muchas poesías en las redes sociales, ¿por qué no hacemos la publicación juntos? Yo las ilustro y así la poesía no queda colgada en el vacío. Y bueno, así fue que empezamos a elaborar esta idea de Catalejo, que son las poesías con las ilustraciones de Andrés. Bien. Andrés, eran las ganas de meterte en un trabajo nuevo. El tema con la ilustración es que por ahí se usa mucho la palabra y se confunde un poco el significado, porque es como que se le adjudica mucho a lo que es imagen, se ha popularizado mucho el término, y por ahí se le dice ilustración al dibujo, capaz que hiciste una caricatura de alguien, ya es como que dicen, mirá esta ilustración que hice de tal cosa. El ilustrador. Claro, en realidad, como yo la comprendí o me atrajo, digamos, en términos de oficio y como inquietud artística, la ilustración es justamente trabajar a partir de un texto o de una poesía, de una canción, es decir, es la interpretación de un mundo que está expresado de otra manera y la imagen lo acompaña mostrando determinadas cosas que quizás la palabra las está sugiriendo, pero la imagen tiene otro lenguaje. Entonces, ante la poesía de Daniel, yo lo que sentía y me parecía interesante era que en un contexto mediático que tenemos tan sobrecargado, tan de esta agresividad virtual constante que tenemos de mucha información, todo el tiempo novedades, cosas virales, rápidas, la poesía, y sobre todo como la escribe Daniel, es como todo lo contrario, es un viaje hacia eso que se nos impulsa todo el tiempo, que es ir hacia afuera y al frenesí. Es al revés, como si fuera un viaje hacia adentro. Entonces eso del catalejo yo lo entiendo justamente eso, que es como si fuera un viaje. Yo pensaba los pintores cronistas, por ejemplo, de principios del siglo XIX, tenían la misión de ir representando aquello que encontraban en el paisaje, antes del uso de la fotografía, en una misión de documentar, digamos. Entonces yo por ahí lo que entendía ante esta situación poética es como que fuéramos documentando paisajes internos del ser humano, porque son cosas universales. Entonces en ese sentido, acompañar eso con la imagen genera como un espacio de reflexión sensitiva. Es como que vos de todo ese frenesí y esa cosa rápida entras a un mundo que te lleva a esa sensibilidad que Daniel expresa también, y las imágenes, bueno, tratan de por lo menos no desafinar al lado. Bien. Daniel, ¿de qué habla Catalejo? ¿Qué fue lo que te impulsó a escribir esto? Bueno, yo escribo poesía además de novelas y teatro, y como es un trabajo permanente el que hago con la poesía, es, como dice Andrés, sí, es un viaje hacia la interioridad, ¿no es cierto? Una introspección permanente. Creo que, no sé, que la poesía también es una manera de luchar contra, no sé si contra, pero de luchar por la supervivencia en este ambiente en que vivimos, donde todo es agresivo, todo es hostil, todo es rápido, apurado y todo es tan superficial, ¿no? Y todo siempre es un llamado
a la felicidad, a la contenteza, al estar siempre bien, siempre alegres y sin una mirada interna. Por eso fue que, bueno, siempre he escrito poesía, como te digo, pero durante la cuarentena que vivimos se intensificó muchísimo ese trabajo de poesía por el encierro. Y por suerte el encuentro con Andrés me ha dado la posibilidad de aunar esto, porque son dos creaciones artísticas. La que hace él es una creación que va sobre la creación mía. Y creo que entre los dos hemos logrado una combinación interesantísima como para mostrarla, ¿no? Como sabemos que la gente no lee poesía ni lee prácticamente nada que no sea muy breve. Entonces, de este modo me parece que tiene la posibilidad de escucharla, dura nada más que 1 minuto 20, 1 minuto 30 y a su vez estar viendo una obra de arte. Y bueno, esto probablemente surta algún efecto. Bien. Y Andrés, de tu obra, ¿qué podemos decir? Desde la técnica, ¿cómo lo trabajaste? ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes? Son ilustraciones realizadas con técnicas digitales, pero es un digital como muy sui generis porque yo lo combino mucho con lo que es el laburo de taller artístico tradicional, digamos. Entonces, muchos de los planteos están realizados en técnicas tradicionales, con manchas sobre papel, telas, grabados, y en lo digital es como que yo hago una integración de eso. Lo que me parece muy interesante es, como dice Daniel, en un contexto por ahí en el que cada vez está más lejos del libro o de ese tiempo reflexivo de darle un buen tiempo a la lectura de algo, la ilustración originalmente estaba contenida en ese contexto, era en el de un libro editado, que uno lo tenía como un objeto, digamos, inmóvil. Hoy en día, en este proceso rápido de la información constante, me parece muy interesante este espacio que se ha generado, que es una especie de frenarse un segundo, pero de manera audiovisual, que no es lo mismo que mirar un cuadro que está fijo en una pared o mirar una imagen en un libro. Entonces es muy interesante que acá también no quiero dejar de nombrar a Fede Valdivia, que es quien edita los videos, genera una especie de situación un poco interactiva, porque vos no ves la imagen de una manera estática hasta el final del poema. Es muy interesante eso, entonces vos vas como en el proceso de construcción de la imagen, la vas viviendo detalle por detalle, digamos. ¿Cuánto tiempo les llevó cranear todo esto desde que comenzó a escribirse hasta que, bueno, vemos el producto final, la ilustración y todo eso? Bueno, yo creo que ya teníamos el material en el sentido de que Andrés se puso en comunicación conmigo habiendo leído ya tantas poesías que yo publicaba, subía a las redes, en realidad no sé si se puede hablar de publicación. Y bueno, yo conozco el trabajo de Andrés desde hace años. Fue bastante rápido ponernos de acuerdo en qué queríamos hacer. Y ahora trabajamos así, yo le envío las poesías y él trabaja su arte sobre esas poesías. Y el resultado creo que es algo que va más allá de la poesía y del dibujo o la pintura. Es algo que, como dice Andrés, llega rápidamente porque es audiovisual y a su vez contiene esas dos artes que son indispensables y que están un poco de difícil acceso porque, como te decía antes, la gente no lee y mucho menos va a las muestras de arte a mirar los cuadros, que necesitan una actitud, también una preparación espiritual como para ponerse frente a una obra de arte y dejarse captar por esa obra de arte. De este modo tenemos un medio muy moderno, muy actual, que es accesible para todos y me parece que también puede ser más atractivo para tantas personas que incluso salen poco de su casa y lo que ven son las redes, ojalá que Señalú, y así pueden también ver estos cortos. Yo creo que van a andar bien, que les van a gustar y que les dan el acceso a la poesía y a la pintura a tanta gente. ¿Cuántos ya hay terminados? ¿Siguen trabajando? ¿Tienen pensado darle continuidad? Porque dijiste, estamos trabajando o yo les sigo mandando. Sí, no, lo estamos haciendo permanentemente. En realidad tiene dos formatos esto, se actualiza mensualmente, en Señalú también van a tener un estreno mensual, Bien. y nosotros también lo trabajamos de manera alterna en lo que se llama Revista H, que está publicada en el periódico Granma y en otros medios digitales, se está por sumar también a Revista Cero. Entonces es una especie de proyecto que va como desembarcando en diferentes plataformas, pero tiene la unidad conceptual, que eso es lo interesante. Entonces
en un contexto lo ves en una edición papel, pero también lo ves como video y por supuesto le agradecemos a Señal U esta posibilidad de verlo en el medio televisivo, que es otro contexto totalmente distinto. A mí me parece que es esencial porque realmente es un espacio sensitivo, justamente. Es como que vos te permitís acceder un poco a espacios que los tenemos por ahí como vedados en lo cotidiano. Siempre estamos como en lo urgente, en lo trágico de lo inmediato, digamos, y no te permitís ese espacio de percibir o contemplar. En las artes plásticas hay un fenómeno que se genera mucho que como no es secuencial el arte plástico y no es tan verbalizable, es decir, vos estás en una muestra y ves un cuadro y es como que no sabes cuánto tiempo hay que quedarse y se nota mucho eso. Si vos mirás en las inauguraciones, por ejemplo, es como que la gente se pone incómoda o como que tenés que mirar o rápidamente opinar algo, tenés que decir, bueno, se parece a tal cosa que vi o esto es... Es como que te cuesta mucho frenar y simplemente mirarlo y ver qué es eso que genera, qué es esa imagen. Bueno, en ese sentido me parece increíble que con la edición de Federico vos vas con una lupa viendo, lo cual casi no pasa en ningún espacio. Entonces yo lo valoro muchísimo, me parece que es interesantísimo y como espectador yo invito a quienes puedan darle un espacio para verlo a esa posibilidad de decir, bueno, a ver qué es esta imagen y qué es lo que me genera internamente en ese ritmo poético. Es muy poco común y me parece que te va a abrir a sentir cosas que después repercuten en toda tu vida. Daniel, me interesa preguntarte, porque ya lo dijiste 2 veces, ¿por qué crees que la gente no lee? Desde tu punto de vista como escritor, artista. Bueno, lo veo, es decir, he sido docente muchísimos años, pero muchísimos, y no dejo de sorprenderme porque también soy docente universitario, de sorprenderme que en carreras artísticas o en carreras totalmente humanísticas uno llegue a 4º o 5º año y trata de trabajar con los estudiantes sobre cualquier obra de la literatura universal que uno da por sentado, que la tienen, al menos la tienen que conocer, y te encontrás con que no las conocen. No le echo la culpa a las personas, es la sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos que nos va alejando de eso porque no nos da tiempo para nada. Es algo increíble. Yo que soy mayor que Andrés, tengo el recuerdo de otras épocas en las cuales en la escuela nos hacían leer muchos libros, pero muchos, y nos hacían leer, estudiar poesía de memoria, lo cual yo agradezco infinitamente a mis maestras de que me hayan hecho estudiar poesías de memoria que hoy recuerdo todas y es maravilloso. Y es algo que no se usó más. Y entonces, claro, ese hábito, esa costumbre de hojear al menos los libros, de conocer, de tener idea de esas obras de la literatura universal ya no existe. Y me parece que es una pérdida tan grande para los chicos y los futuros adultos, para todos, porque se pierden un mundo y se pierden una amplitud de mirada, se pierden el pensamiento, se pierden una actitud más crítica con todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y bueno, ojalá que estas breves pastillas de Andrés y mías sirvan también como para decir, bueno, yo no leo poesía, pero las he escuchado. No voy a las muestras de arte, pero he visto obras de arte. Y eso ya es mucho, yo creo que va a ser muy, muy bueno para mucha gente. Bien, aprovechamos que nos quedan un par de minutitos nada más porque en este programa también hablamos de actualidad, de tecnología y de un montón de cosas. Y en las redes sociales sobre todo, pero también en los diarios tradicionales, hemos visto en las últimas semanas o meses mucha información vinculada a la inteligencia artificial y la capacidad que tienen estos programas de desarrollar obras de arte y también poesías. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Lo que les salga, Andrés. Me parece interesante, es decir, veo muchas reacciones como de pánico, así. A mí no, me parece que primero que no se puede tapar el sol con un dedo, eso es una tontera, evidentemente es algo fuerte que se ha generado, no solo en las artes, en las artes visuales, en la poesía, sino en un montón de ámbitos. Sí. Las inteligencias artificiales van a poder ser más eficientes en algunos aspectos que las personas. Pero por el otro lado me parece que es algo positivo porque es como que deshoja, digamos, le saca lo que está de más, porque durante mucho tiempo ha habido un elitismo
de transformar figuras como que fuera una cosa del talento, de que esto no lo puede hacer nadie, ¿viste? Como eso está muy presente en lo artístico. Y es como que estos sistemas vienen a eliminar todos esos elementos superfluos de lo artístico. Es decir, es como que dejan más en evidencia el alma humana justamente del que hace. Y no está apoyado tanto en su virtuosismo técnico. Entonces, en ese sentido lo veo como algo positivo. Por supuesto que es un quilombo en cuanto a la concepción de la autoría de algo, del alma de algo, es muy discutible y es inmenso. Pero yo como lado positivo le veo que le da más sentido al trabajo personal de un artista, en el sentido de que ya no tiene otro sentido que ser que ese mismo artista haciéndolo. No va a ser por una superioridad técnica, por decir, mirá, este hace cosas que no lo puede hacer nadie. En ese sentido me parece bueno. No sé. Humaniza, Sí, humaniza. Bueno, ¿y Dani? Me parece muy acertado lo que dice Andrés, porque al fin nos vamos a sacar ese mito de la inteligencia de encima y va a quedar lo humano, y ahí se va a valorizar lo humano. Porque lo que no puede hacer la inteligencia artificial, evidentemente, por más que dicen que crea obras de arte, es tener los sentimientos y la angustia que tiene el ser humano. Sin la angustia no se puede crear arte. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, que la inteligencia se dedique a las cosas de la inteligencia, entre comillas, y que los seres humanos podamos crear, podamos sacar nuestra emotividad, podamos expresar lo que tenemos adentro, que es netamente humano, sin todos los clichés de la inteligencia que nos han llevado a las guerras y a todo lo que vivimos actualmente, ¿no? Bien. Daniel, Andrés, muchas gracias por haber venido y felicitaciones por el trabajo. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Muchas y gracias. a Señalú también, que nos da este espacio. Federico, los dos Federicos. Federico Quien nos incluyó y Bolívar. quien nos edita. Federico Sotano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Chicos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, ya nos queda tiempo para los videos virales nada más, algunos saluditos finales, así que quédense hasta las 11:30, les hacemos compañía aquí en Like a las 10. Ya venimos.